La situación de la Argentina es grave, es extremadamente grave. Es un símbolo grave. Pero vamos a antes hablar de algunas cuestiones. Primero, para tener un modelo de desarrollo hay que tener un Estado-nación consolidado. Un Estado-nación fuerte, con instituciones, estable. Segundo, ese Estado-nación tiene que contar con una élite comprometida con un modelo de desarrollo productivo, industrial. Los países que avanzaron en eso suprimieron a sus élites parasitarias y aprentistas y consolidaron otro tipo de élite. Algunos por métodos violentos, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, otros por consensos, Escandinavia, Brasil, donde negociaron la industrialización de la renta, que Tulio Vargas convenció a los varones de café que tenían que hacerse industrial. En Argentina hay una permanente desindustrialización que lo ha habido en un campo. Una fábrica se va a un campo, en Puga, Valorí. Bueno, eso es necesario, una élite cohesionada en un Estado-nación y un sistema político estable, donde la legitimación de los procesos de representación sean la legitimación del desarrollo. No voy para acá, voy para allá, y tiene que haber una cohesión, porque si no, no hay política de largo plazo. Entonces, el sistema político tiene que dotar al Estado de política de largo plazo con una élite que aborde el problema de desarrollo. Esas características son clave. Si no, bien. Dicho esto, y ya quienes me precedieron lo hicieron, la globalización en crisis desde el 2008, no desde ahora, del 2008, y la hegemonía en crisis de las potencias occidentales, abiertas experiencias de Estado-nación. Todos pensamos que el mundo no se muy adverso y paradójicamente el mundo en una crisis de hegemonía, y las crisis de hegemonía favorecieron siempre a la Argentina. Si este conduce un frente nacional que dota de un Estado-nación. Las crisis de hegemonía favorecieron siempre. En términos de proyectos nacionales populares. Los años dorados de la globalización, 1989, 2008, pero los años efectivamente de crecimiento anual de 4,8, 5 puntos anuales, parecía que democracia formal, libre mercado, intercambio global, llegaron para quedarse. Se hablaba del fin de la historia. Alguien habló de choque de civilización en Huntington y eso se expresó en el 2001, pero en el 2008 esa cifra que marcaba 5 puntos anuales de PIB global bajó al 2, al 1,9. Y se mantuvo por ahí. Donde lo que cambia en ese aporte hacia esos 2 puntos, además de la retracción del comercio global, es el aporte que hace China y en general el Asia-Pacífico a esa contribución de crecimiento global. Para que todos nos ubiquemos más o menos, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, lo que hoy conocemos como UNICS, a principios de los 90 aportaban 8 o 9 puntos de Producto Bruto Global. Hoy están aportando 27 puntos y si se suma el bicampeonato pasa en tercio. Estados Unidos mantuvo el 25 o 16 puntos hasta hoy. Es decir, que aparece un demandante o una demanda global que no estaba presente y que conecta con las posibilidades nuestras. El momento más luminoso de los primeros diseños de este siglo tuvo que ver con la inserción argentina con Brasil, con los acuerdos de Vibra-Néstor y después con la UNASUR a partir del Noadalca. Fue la inserción internacional más virtuosa.
donde un punto de crecimiento de la economía brasileña castraba un cuarto de punto de la economía argentina. Y donde esa inserción impedía que nos trasladaran a una crisis como fue la del 2008, donde la caída del comercio global en ese momento por 26 puntos y en Argentina el intercambio externo cayó 12. Allí hubo crisis en el 2009 más que no la hubo, pero hubo menos. Quiere decir que la inserción internacional sirvió. Bien. Hoy eso está cubizado. Trump le habla a su pueblo, a los norteamericanos, y le dice, ustedes no van a poder consumir más como venían consumiendo. Esos son los aranceles. No puede seguir comprándole al mundo y nosotros emitimos dólares. Digamos, la capacidad de Estados Unidos de emitir dólares se agotó en la crisis del 2008, con las facilidades cuantitativas donde Obama emitió fuerte para poder licuar las deudas de ese momento, y Trump volvió a emitir fuerte la facilidad cuantitativa quinta de la pandemia. Esa capacidad de emitir dólares con una onza de oro, onza de oro, $4.000, está marcando que puede correr la suerte de la libra en la disolución del Imperio Británico. Eso es lo que Trump dice. Entonces el proceso de globalización está cuestionado. Está fuertemente mezclado. El proceso de globalización empieza a virar desde el 2008, pero acaba de sincerarse. Porque además de la política arancelaria, lo que hace Trump es una retirada militar. Una pregunta que se debe hacer la administración norteamericana en por qué yo tengo que empoderar a Alemania militarmente o protegerla militarmente para que enfrente con mejores posibilidades, negocie con mejores posibilidades la energía rusa o el petróleo ruso para que fabrique competitivamente contra el nuestro. ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que sostener un euro fuerte? ¿Por qué yo tengo que sostener un proceso donde las fuentes de energía europea me juegan en contra? Y esta es una primera discusión, ¿no? Nosotros sí pensamos que los alemanes eran muy competitivos y sin realizado, pero una base de la competitividad alemana es el PPI. Esa interrupción, eso los lleva a fabricar tanques y todo eso, y a repetir una historia nefasta, ¿no? Están pensando lo mismo que pensaron hace sus abuelos, hace 80 años, donde había buscado las recursos naturales. También lo pensó Napoleón, no es nuevo. Bueno, pero eso es lo que es Europa. Los ingleses nunca lo pensaron, puede tener un imperio colonial, pero digo, lo que uno ve en los conflictos que se sucedieron, la ruptura del régimen de Gaddafi la privó a Italia de energía. Los alzamientos y todas las zonas ex colonias francesas en el África del sur de Sahara, privan a Francia de energías. Nosotros con el biodiesel por ahí privamos a España de energía, no sé. Y la crisis de Ucrania empieza en la lógica estadounidense a privar a Europa de energía. No en vano los ingleses se juegan de la Unión Europea, así te invito. Quiero decir, volviendo al Estado-Nación, no es imposible hoy discutir un Estado-Nación. Era más difícil fuera a principios de los 90, pero hoy no. Hoy no. ¿Por qué no? Porque hay una crisis de hegemonía que reflota el proteccionismo, que discute las relaciones comerciales, que las relaciones comerciales empiezan a asumirse más por acuerdos políticos, que fue lo primero que hicieron Lula y Néstor en el Mercosur. El Mercosur dejó de ser un acuerdo entre empresas y se transformó en un acuerdo entre naciones. Y después se proyectó a una sub, después de una al. Quiero decir que no es imposible el desafío. No es imposible. Ahora Argentina tiene
a lo mejor por su propia historia de Argentina, ¿no? Digo, esto podemos verlo por el lado positivo. Argentina termina siendo tan poderosa que todo el mundo la quiere encorsetar. Algunos vamos a hacer eso, en definitiva. Puede ser, puede no ser. En el 2015, Argentina había expandido su capacidad de producción y distribución al límite que permitía en ese momento la energía. La energía era el factor de perfección. Y había otros desequilibrios externos. Cuando hay un desequilibrio externo, es decir, la economía argentina nunca se estabiliza del ajuste fiscal, jamás. Sí desde los dólares y más porcentaje. Y del sector externo. Un sector externo robusto no quiere decir que con optical se puede hacer cualquier cosa, pero permite un salero fiscal no poco. En ese momento, Argentina tenía un programa financiero de deuda ordenado, con bajo nivel de endeudamiento, tenía un nivel de expansión y distribución del ingreso que aseguraba un mercado interno robusto y tenía dificultades de oferta que derivaban de sobrevivir del sector externo. Un cambio de la relación con Brasil, un Brasil que había dejado de mirar por el imperio de la política de Lima, menos a Sudamérica y más al mundo. Se pensaba más una nación con otras proyecciones, el problema de la energía y el problema de la deuda, que si bien había un programa financiero, drenaba aquí pisa, pero era una situación soluble, con una serie de acuerdos internos clásicos del peronismo, donde el salario dejara de financiar el consumo o iniciar la dispersión, cierta recomposición de la venta empresaria y cierto, porque no está mal que en algún momento se recomponga la renta empresaria si esa venta se reinvierte. Pero digamos, es decir, un cierto cambio de precios relativos, en tarifas, tipo de cambio. Ahora, eso no ocurrió. Y a partir de ahí, hay dos factores que toma el macrismo porque se encuentra con el Estado maulista, desendeudado. Son bajar retenciones y devaluar es la primera medida que toma el gobierno de Macri. Devaluó 50% bajo retenciones a los azúcar, a los memorias 95. Hizo eso, colocó la comida en los estándares internacionales. O la acercó. Ahí el primer cambio de precios más importante. Hizo pelota del salario. Chao. El mercado interno rojo. Y eso fue estructural. Y se lo dice un ex secretario de Comercio que tuvo que lidiar con el impacto de los precios externos sobre los precios internos. Es decir, lo primero que hace Macri, algo que ni siquiera se animó Martínez de Oz, que lo intentó y en ese momento los ticos lo pararon. Colocar la comida a precio internacional. Primer, y lo hizo en forma que no sé, muy picoso. Cogimos altibajos, intentamos las canastas. Eso destruye la calidad. No hay sardo, no hay paritaria que aguante. Si todos se van a llenar el changuito, bueno, agreguemos lo que hizo con las tarifas. Pero eso se pudo, pero eso, el tema de la comida fue clave. La primera medida que tomó, la primera acción de gobierno de Macri. El segundo punto, el endeudamiento que termina con el fondo, traer al Fondo Monetario Internacional de vuelta. Son los dos corsés que caen sobre la FIFA y que el gobierno del Frente de Todos no puede resolver. Me hago cargo de la parte que me toca, claro. Digo, esos dos corsés son los que fueron definiendo la llegada del fondo y la destrucción o la del deterioro del salario por imperio de los precios de la comida. Las tarifas tuvieron antibato, pero que si evidentemente, si no hay energía barata y alimento barato, no hay mercado externo. Bueno, es curioso, ahí se rompe inclusive un acuerdo histórico del peronismo, ¿no? Donde el peronismo nunca planteó la reforma agraria y la oligarquía dice, usted no plantea la propiedad de la tierra, la discusión de la propiedad de la tierra, nosotros más o menos vamos a poner la comida y haga falta. Ese acuerdo no muy escrito, bueno, Macri lo rompe, toma la decisión política ronca.
devaluó y bajo la tensión en un solo acto, una transferencia de ingresos. Creo que es la primera semana de gobierno COS. Y después viene el proceso de endeudamiento que tenemos el mismo ministro que tenemos hoy, lo cual habla también de la debilidad del conflicto nacional. ¿Cómo puede ser que a futuro vuelva a ser ministro y vuelva a ser lo mismo? Bueno, esos dos factores, la alteración de precios de insumos básicos en contra del salario y el endeudamiento, son elementos que un gobierno nacional y popular va a tener que asumir detrás. Y eso implica una confrontación seria. Pero hay que asumirla. Así que queremos tener un modelo de desarrollo y esa confrontación seria, como yo lo planteaba antes, tiene espacios para darla. No es el mundo bipolar de los 90. Y pero bonito, veramente, pero no la que es. No va mucho más a ser loco. Es un mundo aún en conflicto más agudo que benefició los primeros gobiernos de América Latina, con los balances globales, la emergencia de China. Entonces digo, hoy hay un bloque político, económico y hasta militar en el cual Argentina se puede despertar con algún grado de éxito y posibilidad. Digo, en un momento muy difícil, que no expresábamos el mayor peso político, Sergio Massa, como ministro de Economía, cuando el fondo más titular con el 2023, pudo probar que había prestamistas de equiditancia que no eran fondos, apelando al SOP chino, al Banco de Desarrollo Latinoamericano y al Fondo Qatarí. En un contexto de debilidad importante, quiere decir que no es que no hay nada. No es que no. Ahora se necesita un frente nacional, porque la dolarización, las bancas offshore, la hegemonía, casi en el 2001 dijeron que tenía que abrir virrey, pero si mal lo recuerdo, ha mencionado, dice Juan, todo esto ya pasó. Y las condiciones eran más débiles que las de 2000 pesos. Quiero decir, las condiciones son más benignas que las de 2003. Son de mayor viabilidad para una discusión. Porque es un Estados Unidos que se retira, que plantea una política proteccionista extrema, que está buscando defender el valor de su moneda y que tampoco está contando con un apoyo, diríamos, militar, político enorme. Todo lo que está buscando reducir Donald Trump los niveles de conflicto. Me encuentro con Punta y Melaná, que es eso. Es el Ártico, es otras discusiones. Bueno, quiero decir, a lo que voy, es que este modelo que plantea Milei de alineamiento con los Estados Unidos, que es inédito en un punto, volviendo a la CELI. Nunca las iniciativas norteamericanas fueron la Alianza por el Progreso, el Consenso de Washington, el ALCA, tuvieron un impacto favorable en la Argentina. Siempre el poder económico argentino circuló entre grupos nacionales, europeos y después del ALCA brasileños. Sí. Hay empresas norteamericanas poderosas y están, pero nunca tuvieron escalafón por demanda argentina. Bueno, esta es la gran apuesta de Milei. Ordenemos la Argentina en función de los intereses del gran capital norteamericano. Y esa discusión, y le intentó en su momento Kervasena, Frondizi, con la dictadura cívico-militar del ordenamiento terminó favoreciendo a los grupos emisarios misionales. En los 90 las privatizaciones terminaron en manos de empresas europeas, de países, si se quiere, de menor fuerte en Europa. Pero sí,
el gran proceso de inversión pública que vivió la Argentina entre el 2004 y el 2015, que estuvo en asociaciones de consorcios argentinos-brasileños. Digo, no está. Eso es la apuesta que está haciendo el gobierno Milei. Y por ahora, la gravedad del desequilibrio que ha introducido el Caputo, llevándose todo dólar posible, hace que aún con los anuncios de que son del gobierno de los Estados Unidos, en una acción subordinada, peculiar y humillante, porque un presidente de la nación de verdad tendría que haber dicho al presidente de Estados Unidos, el pueblo argentino soberano y Boca no quiere. Pero bueno, no pasó. Pero quiero decir, hoy, por ricas intervenciones del Tesoro, el anuncio que no son 20.000, son 40.000, no pueden bajar la tasa de interés corto plazo llegó en un techo de 125 puntos anuales. Es decir, no puedes soltar plata a la calle a dividir una elección porque impactan aquí y no te va a cambiar. Ese es el nivel de debilidad que nos han colocado. Ahora, hay condiciones objetivas para reconstruir un Estado-nación, reconstruir un frente nacional con otras élites. Y pensar en una Argentina moderna, inserta, y no de tipo del mundo. Ahora, eso implica un nivel de conflicto alto. Mola. Es una discusión. En Brasil gobierna Lula. En México gobierna Sherman. No es real que la ultraderecha que analiza mediera de y en Uruguay, vamos a poner un país del norte, ganó el Frente Amplio. No es tan exacto. Es cierto que hubo crisis en Bolivia, llevó a Petro, pero no es tan exacto que el mundo está lleno de gobiernos como Milei, bueno. Esto es una singularidad argentina, como lo es haber sinergiado con el Fondo Monos Anderla, no sé. No país. Así que hay que pensar, pues. Pero es viable en Estado-Nación y en el PTF. Gracias.